Abran por favor sus Biblias en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Y vamos a continuar en nuestra serie expositiva de sermones en el libro de los Hechos. Y hoy día vamos a estar estudiando uno de los momentos más importantes en la historia de la salvación. Y es algo que es especialmente importante para nosotros, ya que el día de hoy vamos a ver cómo fue que los no judíos, es decir, los gentiles como tú y yo, fuimos incluidos en el cuerpo de Cristo sin la necesidad de judaizar. Y eso es importante. Ahora, para que esto fuera posible, para que los no judíos pudieran ingresar en el cuerpo de Cristo, fue necesario que Dios trabajara fuertemente en Pedro, derribando muchas de las barreras que todavía había en el corazón de Pedro. Y por eso el título de este sermón es El Dios que derriba nuestros prejuicios. Y la idea central, que creo que condensa lo más importante o lo más relevante de este pasaje, y a la vez la idea central que va a controlar o se va a centrar este sermón es la siguiente, y va a aparecer atrás mío por si están tomando notas. Y esta es la siguiente: porque Dios ha abierto la puerta del Evangelio a todas las naciones, debemos proclamar a Cristo sin distinción y recibir como hermanos a todos los que Él ha limpiado por la fe. Déjenme repetirlo una vez más. Esta creo que es la idea central, lo más importante que este pasaje nos enseña. Primero, ya que Dios ha abierto la puerta para que los no judíos y todas las naciones puedan recibir el Evangelio sin distinción, es decir, ya que Dios no hace acepción de personas, nuestra responsabilidad es proclamar a Cristo sin distinción y recibir como hermanos en Cristo a todas las personas que Él ha limpiado por la fe. Esa es la idea central que vamos a estar predicando en el sermón. Y vamos a ver el texto en tres partes para poder observar esta idea. Primero, vamos a ver cómo Dios prepara el terreno para el avance del Evangelio entre los gentiles. Segundo, vamos a ver que Dios anuncia el mensaje de Cristo entre los gentiles. Y tercero, vamos a ver que Dios confirma su obra entre los gentiles. Entonces vamos a ver cómo es que Dios abre la puerta, proclama su mensaje y confirma su mensaje en el texto. Entonces, por favor, vayan conmigo a Hechos capítulo 10. Vamos a leer juntos y luego vamos a orar. Dice así la palabra inspirada, inerrante e infalible del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía: Cornelio. Mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio le dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo: tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante del trono de Dios. Envía ahora algunos hombres a Jope y manda a traer un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a 2 de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, lo envió a Jope. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban algo de comer, le sobrevino un éxtasis. Vio un cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía
bajado a tierra por las 4 puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Pero Pedro dijo: de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro o inmundo. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Esto sucedió 3 veces. E inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Mientras Pedro estaba perplejo y pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado por la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu le dijo: mira, 3 hombres te buscan, levántate, pues desciende y no dudes en acompañarlo, porque yo los he enviado. Pedro descendió a donde estaban los hombres y les dijo: yo soy el que buscan. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron: a Cornelio, el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios, y que es muy estimado por toda la nación de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel que hiciera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro lo invitó a entrar, lo hospedó y al día siguiente se levantó y fue con ellos, y algunos de los hermanos de Jope lo acompañaron. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de ella podemos encontrar todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, Señor. Te pedimos que en este momento tú seas quien nos hable a través de tu palabra, que podamos estar en tu presencia al escuchar la voz que tú has revelado, Señor, en tu palabra. Bendícenos y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces a comenzar con la primera parte de este pasaje, que es que Dios prepara el terreno para el avance del Evangelio. Ahora, si hay algo que se encuentra en el centro de este pasaje, es la obra soberana de Dios. Todos los elementos de este pasaje son cuidadosamente orquestados por Dios, y es Él, Dios mismo, quien se encarga de guiar a todos los personajes para que cumplan su voluntad. Entonces, lo primero que vemos que Dios hace en este relato es preparar a Cornelio para encontrarse con Pedro y obviamente escuchar el mensaje de salvación. Ahora Lucas comienza en el versículo 1 diciendo que este Cornelio es un ciudadano romano y un funcionario del ejército. Y este Cornelio era conocido, según dice el versículo 2, por ser un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchas limosnas al pueblo judío y oraba a Dios continuamente. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es este tipo de hombre piadoso y temeroso de Dios que no es judío? Bueno, Cornelio era un gentil, no judío, que había conocido el judaísmo y deseaba adorar al Dios de Israel. Deseaba adorar a Jehová como un gentil. Posiblemente, no sabemos, pero posiblemente Cornelio asistía los sábados a la sinagoga y posiblemente guardaba el día de reposo. Sin embargo, ya que sabemos que Cornelio no era un prosélito, es decir, alguien que se había judaizado por completo, es posible que no haya abrazado todos los elementos de la ley. Posiblemente Cornelio no había sido circuncidado y posiblemente había algunas leyes dietéticas de la comida judía que él no tenía. Por tanto, Cornelio era un hombre que deseaba acercarse al Dios de Israel, pero no se había convertido en un judío completamente. Un autor dice: Cornelio era tan judío como un gentil puede ser sin dejar de ser gentil. Era lo más judío que pudiera ser
un no judío, por decirlo así. Sin embargo, lo que sí sabemos por el relato de Cornelio es que era un hombre que genuinamente quería y deseaba acercarse al Dios verdadero. Y aquí algo importante del relato. Pese a que Cornelio quería acercarse a Dios, pese a que Cornelio, entre comillas, pudiéramos decir, era un hombre religioso, Cornelio no conocía quién era Jesús. Por tanto, Cornelio no era salvo. Pese a que leía el Antiguo Testamento, pese a que oraba, pese a que ofrendaba en el templo, Cornelio no conocía a Jesús. Por tanto, no podía ser salvo. Y es interesante, porque Pedro, cuando le cuenta la historia a la iglesia en el capítulo 11, él dice que quiere llamar a Pedro para que le predique cómo puede ser salvo. Por tanto, Cornelio no era un creyente. Y mi amigo, déjame recordarte esto, tú no eres salvo por venir a la iglesia. Tú no eres salvo por ofrendar. Tú no eres salvo por ser una buena persona. Únicamente es salvo quien ha puesto su esperanza en Jesús como el único y suficiente Salvador. Y eso es lo que aprendemos de la historia de Cornelio. Ahora Lucas nos narra que Cornelio tuvo una visión donde se le aparece un ángel que le dice que sus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Y aunque no sabemos exactamente qué es lo que Cornelio estaba orando o oraba constantemente a Dios, el texto sí nos permite hacer algunas suposiciones o inferencias de cuál pudo haber sido el ánimo o el tipo de oración que Cornelio haya hecho. Y podemos suponer, no soy dogmático en esto lógicamente, que Cornelio, estudiando el Antiguo Testamento, se dio cuenta que necesitaba algo más para poder conocer a este Dios que adoraba. Por tanto, posiblemente Cornelio oraba porque sabía que necesitaba tener confianza en el Mesías de Israel para ser salvo. Y Dios soberanamente le contesta su oración a Cornelio y lo envía a buscar a Pedro para que le diga cómo puede ser salvo. E inmediatamente, dice el texto, luego de esa visión, Cornelio obedece al Señor, manda a 2 criados y un soldado piadoso para su encuentro con Pedro. Ahora, mis hermanos, esta historia del relato de Cornelio creo que funciona como un excelente ánimo para nosotros cuando estemos compartiendo el Evangelio. ¿Por qué? Porque podemos tener la confianza de que Dios está trabajando en sus escogidos incluso antes de que tú abras tu boca. Piensa en esto en el relato. Pedro aún no le ha predicado a Cornelio, pero Dios ya está trabajando en Cornelio. Y en ese mismo sentido, podemos tener la confianza que si alguien ha sido preparado de antemano para salvación por parte del Señor, Él va a obrar en esa persona, a veces por medios que tú y yo no conocemos. Entonces, nuestro deber es ir y predicar el Evangelio y confiar que es Dios quien se encarga de trabajar con las personas en su corazón. Entonces, oremos. Antes de compartir el Evangelio, oren, mis hermanos. Digan, Señor, obra en las maneras en que tú puedes hacerlo para que esta persona pueda recibir el mensaje que yo quiero darle. Y a veces el Señor hace eso, ¿no? Pone circunstancias difíciles en las personas, problemas. A veces hay crisis familiares, necesidad que el Señor soberanamente prepara para allanar el terreno para que tú puedas predicar el Evangelio.
Entonces, ese es un excelente ánimo. Ahora, el texto, y esto es algo muy interesante, nos muestra que Dios no solo estaba trabajando en Cornelio, Dios también estaba trabajando en Pedro para encontrarse con Cornelio. Y esto es muy importante, porque antes de que Pedro fuera el mensajero que Dios quería usar, Dios tenía que trabajar fuertemente en Pedro para que éste pudiera ser el instrumento en manos de Dios. Y quiero que piensen en esto. Recuerden esto. Pedro y todos los demás apóstoles eran judíos de nacimiento. ¿Ok? Por tanto, aún habían muchas barreras, incluso podríamos decir prejuicios, que tenían que estar dispuestos a superar antes de poder recibir a los no judíos como verdaderos creyentes. Y el texto nos dice, desde el versículo 9, y pueden mirar ahí en sus Biblias, que Pedro subió a la azotea para orar y que en el proceso tuvo mucha hambre y deseaba comer, por lo que pidió que le preparaban algo. Y mientras Pedro aún estaba hambriento, Dios le da una visión y le presenta un menú bastante peculiar para Pedro, que era judío. Dios le presentó a Pedro un lienzo donde habían animales impuros que según la ley del Antiguo Testamento estaban prohibidos comer. Esos son los animales que Dios le presenta a Pedro. Y para entender esto bien, tenemos que entender que en el Antiguo Testamento Dios había ordenado la separación de su pueblo de las otras naciones, y uno de los medios por los cuales la nación de Israel se separaba de las otras naciones era por medio de no comer una serie de alimentos que otras naciones los preparaban con fines religiosos o rituales. Fíjense lo que dice Levítico capítulo 20, va a aparecer aquí atrás mío si lo quieren buscar. Dice, yo soy el Señor su Dios, que los he apartado de los pueblos. Ustedes harán distinción entre el animal limpio y el inmundo, entre ave limpia y la inmunda. No hagan sus almas abominables por causa de animal o de ave o de cosa alguna que se arrastra sobre la tierra, los cuales yo he apartado de ustedes por inmundos. Entonces Dios le había dado a Israel el propósito de separarse ritualmente por lo que comían de las otras naciones. Y lo sorprendente del relato es que en el versículo 13, y miren sus Biblias conmigo por favor, Pedro escucha una voz y le dice, levántate Pedro, mata y come. Y Pedro, pese a su apetito, recuerden, tenía mucha hambre, posiblemente Pedro estaba ayunando y esta era su primera comida del día, y con la personalidad de Pedro, que ya lo conocemos casi como en persona, ¿no? Le dice, no, Señor, no voy a comer de eso. Yo jamás he comido nada impuro o inmundo. ¿Y qué hace Dios? Le responde a Pedro y le dice, lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Y fíjense el versículo 16, que nos dice que esto ocurrió 3 veces. O sea, Dios estaba trabajando duro en Pedro, ¿no? 3 veces apareció eso. Sabía que era Dios, Jesús mismo, que le estaba hablando. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de las leyes dietéticas y lo que comen con la inclusión de los gentiles en el pueblo de Dios? ¿Cuál es su conexión? Bueno, y la verdad es que tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque las comidas y las leyes dietéticas eran una de las principales razones
por las cuales los judíos se separaban de los gentiles. Los judíos se consideraban a sí mismos como puros por comer la serie de alimentos que Dios había determinado y consideraban que los gentiles eran impuros no solo por sus pecados, eran impuros por lo que comían. Por tanto, un judío no podía entrar en la casa de un gentil, un judío no podía comer con un gentil, porque eso le quitaba la pureza ritual que Dios le había dado. Por tanto, aunque esta visión se centraba en los alimentos, lo que realmente quiere mostrarnos y lo que Dios quiere mostrarle a Pedro es que en el nuevo pacto todas las personas son limpias por medio de Jesús. ¿Por qué estáis seguros de esto? Fíjense el versículo 28, salten un poco. Lo que dice Pedro, dice, Dios me ha enseñado a no llamar profano o inmundo a ningún ser humano. En otras palabras, la lección que Dios le está dando a Pedro es que Él mismo, Dios, ha derribado las barreras que separaban a las personas que pertenecen a Jesús. O sea, Dios es quien le estaba enseñando a Pedro que dentro del pueblo de Dios no hay barreras de distinción. Y mis hermanos, la lección que Dios le estaba dando a Pedro es una lección que tú y yo necesitamos aprender. Porque quiero que escuches esto con atención. Préstame atención, por favor. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo no hay espacio para prejuicios. No hay espacio para barreras, no hay espacio para racismo. No hay nada, mis hermanos, absolutamente nada que deba separar a los hijos de Dios. Ni nuestro color de piel, ni nuestro país, ni nuestra situación económica, ni nuestra educación, nada, absolutamente nada. Nadie aquí, ni los pastores, ni los miembros, ni los músicos, nadie tiene el derecho de creerse superior a otros y pensar que dentro del pueblo de Dios hay miembros de segunda clase. Porque si Dios nos ve como iguales en Cristo, ¿qué derecho tenemos tú y yo para hacer lo contrario y decir lo contrario? Y presta atención, no hay razón bíblica que te permita crear una separación entre tú y tu hermano en Cristo. ¿Y saben por qué hago tanto énfasis en esto? Porque es tan fácil para los seres humanos mirar a las personas diferentes, ya sea por su lugar de origen, por su color de piel, por su educación, por cómo sean, y creer, por cómo se visten, y creer que en alguna medida yo soy mejor que otros. El ser humano, por naturaleza instintiva de su pecado, tiende a segregarse. ¿Se han dado cuenta que uno tiende a agruparse con las personas que más se parecen a uno? ¿Te has dado cuenta de ese detalle, no? Cubanos con cubanos, mexicanos con mexicanos, chilenos con chilenos. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa tendencia? Porque tendemos a agruparnos con las personas que más se parecen a nosotros. Pero en la iglesia es diferente. Porque en el cuerpo de Cristo todos son uno en Él. Y les ruego, mis hermanos, cuiden la unidad de la iglesia.
cuiden el precioso tesoro que el Señor nos ha regalado en la iglesia local. Y escuchen la voz de Dios, porque si hay algo que este pasaje nos enseña, es que Dios no solo quiere expandir su mensaje por medio de nosotros, Dios quiere que el mensaje que anunciamos nos transforme también a nosotros. Escúchalo de nuevo. Dios no solo quiere expandir su mensaje por medio de nosotros. Dios quiere que el mensaje que anunciamos nos transforme a nosotros. O sea, la gracia que Dios nos ha dado no es una gracia solo para anunciar y predicar, es una gracia que debe transformarnos. Porque debemos entender bien esto. Dios está preocupado de hacerte el instrumento que Él quiere usar. Y nosotros muchas veces estamos pensando, ¿qué puedo hacer yo por Dios? ¿Qué puedo hacer yo en la iglesia? ¿Cómo puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Pero te preguntas también, ¿qué es lo que Dios quiere hacer en ti? Te preguntas, ¿qué clase de instrumento quiere Dios forjar en ti mientras tú sirves? Porque eso es lo importante. Nuestro deber es preocuparnos en ser personas que aman a Dios con sinceridad y las oportunidades para servirles van a venir con el tiempo. Confía en eso. Ahora el texto continúa y nos dice el versículo 17 que mientras Pedro aún meditaba en el significado de la visión, el Espíritu Santo le dio a conocer que 3 hombres lo buscaban. Y el Espíritu Santo le dice a Pedro en el versículo 20, levántate pues, desciende y no dudes en acompañarlos porque yo los he enviado. Y aquí lo interesante del texto. Miren la reacción de Pedro a la revelación de Dios. Al fin Pedro entendiendo. Versículo 23 dice que Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y sé que esto para ti y para mí es normal. Si te vienen a buscar, lo recibes y los hospedas. Pero por primera vez, Pedro está haciendo a un lado sus tradiciones religiosas y está posiblemente comiendo y estando bajo el mismo techo con gentiles. Es decir, Pedro está entendiendo que el mensaje del Evangelio de Jesús es para todo tipo de personas. Y ese mismo espíritu le muestra a Pedro que debe encontrarse con Cornelio y predicarle el Evangelio. Ese es el segundo punto de este sermón. Entonces Pedro, y eso muestra el versículo 24 en adelante, emprende un viaje hacia Cesarea con 6 judíos de Jope que lo estaban acompañando. Y Lucas narra en el versículo 24 que Cornelio había reunido a sus parientes y amigos más cercanos. Y aquí una escena interesante del texto. Cuando Pedro va llegando a la casa de Cornelio, Cornelio sale apresuradamente, se arrodilla delante de Pedro para darle, según Cornelio, el culto o la honra que merece un mensajero de Dios. Y Pedro bien incómodo, te ruego, párate, por favor. Yo no soy más que un hombre. Y qué poderosa declaración, ¿no? El apóstol Pedro diciéndole, hey, yo soy un ser humano común y corriente, que no merece la adoración que únicamente le pertenece a Cristo. Y qué poderoso recordatorio, ¿no? Porque sí, ciertamente,
podemos honrar a nuestros maestros, honrar a nuestros pastores, pero son y somos personas comunes y corrientes con otro oficio. Y tú sabes, si vas a una iglesia donde hay un apóstol, pero si hay un apóstol, ya sabes que tienes que huir de esa iglesia. Pero además de eso, si ves a algún pastor o alguno de estos falsos apóstoles actuando como superestrellas, puedes tener plena convicción que eso no viene de parte de Dios. Puedes tener convicción completa de que Dios no está obrando ahí. Y no sé si el Papa alguna vez leyó esto, con la gente arrodillándose a besarle las manos. Pero bueno, una historia para otro momento. Y Pedro abre su discurso y explica en el versículo 28, esta es la manera en que Pedro abre su discurso en este grupo de personas. Dice, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Qué interesante, ¿no? Pedro reconoce, dice, mi tradición me dice que esto está mal y no se puede hacer, pero Dios me ha dicho que lo haga. Por tanto, aquí estoy, listo para hablar. Y de nuevo, no es solamente acerca de comida, es acerca de las personas que Dios ha limpiado. Y Pedro le pregunta a este grupo, bueno, ¿por qué lo han llamado? Y en ese momento, Lucas nos cuenta que Cornelio narra todo lo que había sucedido en la visión del ángel y le dice en el versículo 31. Y miren conmigo, por favor, el versículo 31, porque es hermoso la manera en que Lucas lo narra. Dice, de las palabras de Cornelio, ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Lo que vemos aquí es que Cornelio está deseoso de escuchar la palabra de Dios con su casa. Y ellos entienden que cuando escuchaban la palabra de Dios, estaban presentes delante de la presencia de Dios. Ahora déjame preguntarte a ti, ¿tú crees eso? ¿Crees que cuando la palabra se predica, de acuerdo a la intención que el Señor tiene, estás literalmente frente a la presencia de Dios? Mis hermanos, cada semana, nosotros deberíamos estar expectantes, deseosos, esperando qué es lo que Dios me quiere enseñar. ¿Qué es lo que la palabra del Señor delante de su presencia desea hacer en mí? La actitud de un cristiano que entiende eso es alguien que viene a la iglesia con el deseo, las ansias de escuchar y aprender. Porque entiende que en última instancia, si el maestro y el predicador dicen lo que la Biblia enseña, estamos en la presencia de Dios, escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué distraernos, no, en la iglesia con nuestros celulares, con nuestros mensajes, saliendo todo el tiempo, sin prestar atención, teniendo cosas en mi cabeza que me distraen? No, si yo estoy frente a la palabra del Señor, estoy delante de su presencia. Que ese sea nuestro anhelo al venir. Quiero venir a escuchar la palabra. Ora antes de salir el domingo, ora el sábado. Señor, mañana tú me vas a hablar. Dame oídos para oír. Dame ojos para ver lo que tu palabra ha revelado. Y vengamos con esa disposición, con un corazón tierno, con un corazón amable, que desea ser moldeado, escuchar la palabra y aplicar la palabra, ¿no? Porque no sirve de nada tampoco que vengamos aquí, escuchemos y no apliquemos nada, ¿no? ¿Cómo dice Santiago?
¿qué es esa persona? El hacedor, o sea, el que oye y no hace. Es como alguien que se mira en el espejo, ve lo que está ahí, se da la vuelta y ya se olvidó lo que vio. Bueno, eso no es lo que el cristiano debería decir. Si yo escucho algo que me conmueve, si yo escucho una manera en que Dios me está hablando, en cualquier parte de este servicio, tengo que pensar, Señor, ¿cómo puedo poner tu palabra en acción, en obra? ¿Qué pecado tengo que dejar? ¿Qué cosa tengo que confesar? ¿A quién tengo que pedirle ayuda para salir del pecado en el que estoy atrapado? Hermano, ven a la iglesia con ese deseo, con el deseo que Cornelio y los de su casa tienen por oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué hace Pedro al ver esta tremenda oportunidad? Y nosotros sabemos que a veces tenemos estas clases de oportunidades también. Personas que quieren escuchar. ¿Qué hace Pedro? Bueno, justamente lo que Dios le ordena. Pedro predica la palabra. Y el mensaje de Pedro pudiéramos dividirlo en 3 partes de lo que dice Pedro en su mensaje hacia los de Cornelio y su casa. Primero, Pedro anuncia, entendiendo al fin, que Dios no hace acepción de personas. Miren conmigo, por favor, el versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que le teme y le hace lo justo, le es acepto. ¿Qué aprendemos? Dios no mira las apariencias externas. Dios no mira como tú y yo miramos. Dios mira el corazón, lo interior. Dios no hace acepción de personas. Y esto significa que en este momento de la historia de la redención, ninguna persona necesita hacerse judía para ser salva. ¿Entendemos eso, no? Tú no tienes que guardar la ley, ni las leyes dietéticas, ni judaizar. Y ojo con esto, porque hay muchas iglesias o sectas, por decirlo así, que están volviendo a raíces hebraicas y que quieren, en algún sentido, judaizar y creen que por decirle Yeshua en vez de Jesús, están más cerca de Dios. Pero eso no es cierto, porque todo el cumplimiento de la ley está en Cristo. Por tanto, dice Colosenses, nadie los juzgue con respecto a comidas, bebidas, días. ¿Por qué? Porque todo eso era sombra. Y en la sustancia, lógicamente, es Cristo, quien es el cumplimiento. Y Pedro entiende eso bien. Por eso, Pedro declara, Dios no hace acepción de personas. Ahora, lo segundo que hace Pedro es que Pedro anuncia que esta limpieza que hace acepto a personas de todas las naciones viene a través de la persona de Jesús. ¿Por qué no es necesario hacerse judío? Bueno, porque Jesús mismo, que es Dios hecho hombre, ha limpiado a personas de toda tribu, lengua y nación. Y miren por favor el versículo 36. Dice, el mensaje que Él, Jesús, envió al pueblo de Israel predicando de paz por medio de Jesucristo, que Él es Señor de todos. Y yo te voy a dar aquí un detalle difícil de procesar y que si no vas al seminario seguramente no lo vas a entender bien. Pero aquí la palabra todos significa absolutamente todos. ¿Ven? Para eso sirve ir al seminario, para aprender a interpretar a ese nivel de precisión. Y Pedro entendió el mensaje, que es el mensaje de Jesús, es para todas las naciones. Él es el Señor que vino a salvar a personas de toda tribu, lengua y nación.
Y por eso Pedro lo que hace en este sermón, explica el ministerio de Jesús desde su bautismo, la forma que fue ungido por el Espíritu Santo, los milagros que hizo a través del poder del Espíritu en él, y cómo los apóstoles eran testigos oculares de todo lo que Jesús había hecho. Y Pedro le comparte a Cornelio y a los de su casa y les dice que pese a que Jesús era el Mesías ungido por el Espíritu Santo para venir a salvar a su pueblo, Él terminó crucificado, muriendo en lugar de los pecadores. Sin embargo, dice Pedro, esa tumba no pudo retenerlo. Y Jesús resucitó al tercer día y todos sus apóstoles y más de 500 personas eran testigos de lo que habían visto, ¿no? Y Pedro cierra, ¿cómo cierra su sermón? Este es como un sermón dentro del sermón. Va a decir, ¿cómo termina Pedro? Dice, anunciando que en Cristo hay esperanza para toda clase de pecadores. Pedro cierra este mensaje recordándole a las personas que escuchaban que Jesús es el juez de todo el universo, tanto de aquellos que están muertos como de aquellos que están vivos. Y mis hermanos, todas las personas del planeta, vivas o muertas, un día van a comparecer, se van a presentar delante del tribunal de Cristo. Sin embargo, hoy, como Rey y soberano, Jesús ofrece perdón para todo aquel que cree. Y por el contrario, todo aquel que rehúsa creer en Jesús lo tendrá que enfrentar en ese día como Señor y juez. Entonces, mi amigo, que estás aquí, quizás que nos has visitado por algunas semanas o que asistes, pero todavía no sabes si quieres confiar en este Jesús, ¿qué vas a escoger en el día del juicio? ¿Tener a Jesús como juez que te condene al infierno para ser castigado eternamente? ¿O vas a recibir a Jesús como tu Salvador, como tu Señor y vivir para Él, para que ya no sea tu juez, sino que en el día del juicio sea tu abogado, aquel que intercede por ti delante de Dios, aquel que es propiciación, que satisfizo la ira de Dios por ti? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y el Señor te va a salvar. Ahora este pasaje cierra, y esto es lo último del sermón, con la confirmación directa de parte de Dios de su plan de incluir a los gentiles. Pedro todavía ni había terminado el sermón, no sabemos, obviamente en Hechos tenemos un resumen inspirado por el Espíritu Santo de sermones mucho más largos, ¿no? Pero dice que el sermón no había terminado, versículo 44, y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y piensen en esto, pero Pedro había estado personalmente, había vivido Pentecostés, ¿no? ¿Se acuerdan? Los estudiamos hace varios meses atrás. Y Pedro ahora ve que exactamente la misma experiencia que él vivió, recuerden que él vivió, se estaba manifestando ahora en no judíos. Y el hecho, mis hermanos, de que la experiencia se repita de forma casi idéntica, creo que es simbólica en el texto, porque nos está mostrando que judíos y gentiles son iguales delante de Dios.
Por eso dice el texto que los circuncidados que estaban ahí con Pedro se asombraron de que el don del Espíritu Santo también, al igual que ellos, había sido derramado sobre gentiles. Y escuchen esto, los oían hablar en lenguas, exaltando a Dios. O sea, están entendiendo. Y hay dos cosas importantes aquí. Primero, este no es un segundo Pentecostés, ¿ok? No es una segunda experiencia espiritual, sino que esta es la expansión étnica del único Pentecostés que ha existido. O sea, el evento de Pentecostés que sucedió una vez y para siempre en la historia de la redención, al igual que la crucifixión, al igual que la resurrección, ahora tiene una expansión étnica que incluye en la misma experiencia a los gentiles, ¿ok? No es un segundo Pentecostés, porque la era de la iglesia ya había comenzado en Hechos capítulo 2 y ya se había dado la instrucción de ir a predicar a todas las naciones. Entonces Dios está expresando simbólicamente el Pentecostés original también incluye a los gentiles. Por tanto, mis hermanos, no debemos esperar una segunda experiencia del Espíritu por imposición de manos ni con hablar en lengua. ¿Se dan cuenta que en este texto tampoco hay imposición de manos y reciben el Espíritu? Por tanto, no están atados uno al otro, porque son parte, de nuevo, de la historia de la salvación, de la historia bueno, segundo, las lenguas que se describen en este pasaje parecen ser idiomas humanos. ¿Por qué creo eso? Bueno, el versículo 45 dice que los judíos que estaban con Pedro se maravillaron. Versículo 46, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Por ende, ellos están entendiendo el lenguaje que hablan, por tanto, creemos que deben ser idiomas humanos. Lo que creemos es el don de lenguas. Algunos comentaristas creen que pudieron hablar arameo o alguna otra lengua familiar para los judíos que estos gentiles no conocían, pero no sabemos con exactitud qué fue lo que hablaron. Pero el punto, creo, es que las lenguas son idiomas humanos y no balbuceos sin sentidos o lenguas angelicales. ¿Y saben por qué eso es importante para el contexto del pasaje? Es porque el punto de las lenguas, de hablar en idiomas no conocidos, idiomas humanos, es mostrar que el evangelio es para personas de toda tribu, lengua y nación. Entonces, al hablar en lenguas desconocidas, se está expresando la universalidad del evangelio. Ahora, pudiera estar equivocado, pero creo que esa es la mejor manera de entender este pasaje y también primero a los Corintios. Ahora, ¿qué hace Pedro al ver lo que está pasando en relación a la experiencia del Espíritu Santo? Bueno, hace y les pide que se bauticen reconociendo que Jesús era su Salvador y ahora estos gentiles son añadidos al cuerpo de Cristo. Y el texto cierra, y esto es lo último que vemos en el capítulo 11, con la última fase, que es que Pedro tiene que contarle a la iglesia de la experiencia que pasó. Recuerden, la iglesia en Jerusalén, la mayoría judíos, casi en su totalidad de origen, de nacimiento, y vemos que la noticia llega a la iglesia y dice el versículo 2, cuando Pedro subió a Jerusalén, los que eran de la circuncisión le reprocharon y le dicen: tú entraste en casa de incircuncisos y comiste con ellos. ¿Y qué hace Pedro? Bueno, Pedro obviamente narra todo lo que pasó. Y por eso los 6 testigos que lleva son importantes, ¿no? Sale con 6 personas
de Jope, y esas 6 personas pueden decir, mira, el Espíritu Santo también fue derramado sobre ellos. Y me encanta porque la iglesia finalmente acepta la soberanía de Dios en conceder salvación a los gentiles al igual que los judíos. Es decir, la iglesia no se queda estancada en sus tradiciones porque habían recibido la instrucción directa de parte de Dios que tenían que cambiar las cosas en el nuevo pacto. Y el versículo 18 cierra así: al oír esto, se calmaron. Amén. Y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. ¿Quién concede el arrepentimiento, mis hermanos, en este pasaje? Así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y de nuevo, el punto que he enfatizado desde el comienzo, la inclusión de los gentiles era la obra soberana de Dios. Y la iglesia, ¿qué hace? Reconoce la voz de Dios y acepta lo que Dios dice. Ahora, mis hermanos, quiero concluir este sermón con esto. Este pasaje, como decía al comienzo, es un recordatorio de cómo fue que las personas como tú y yo pudiéramos entrar en la iglesia del Señor Jesucristo. Y mis hermanos, para que eso sucediera, para que tú y yo pudiéramos entrar como miembros completos del cuerpo de Cristo, Dios quitó las barreras que dividían a los pueblos, a las naciones, a las lenguas. Y podemos decir con confianza que si hemos creído en Cristo, somos hijos de Dios y somos hijos de Abraham por la fe. ¿Pueden creer eso? Que somos incluidos como plenos miembros del pacto que Dios hizo con su pueblo. No por mérito, no por ser piadoso, no porque seamos mejores que los demás, únicamente por la gracia del Señor Jesucristo al incluirnos en su iglesia. Ahora, mis hermanos, si Dios abrió esta puerta para nosotros, que nunca seamos nosotros que la cierre para otros, ¿no? Si Dios abrió esa puerta para nosotros, que no seas tú quien cierre esa puerta en la cara de alguien que quiera acercarse a Cristo. Cada vez que ven una persona aquí que es creyente, que es creada a la imagen de Dios, no cierres la puerta. Y mira un segundo, toma un momento, mira a tu alrededor. Mira a las personas que están ahí, al lado tuyo, mírenlo en este momento, miren las personas que hay ahí. Tenemos la gracia de que Dios no creó ni un solo ser humano idéntico al otro, ¿no? Tenemos la gracia de que somos personas distintas. Y somos distintos, mis hermanos, porque Dios nos hizo diferentes. Nos creó únicos en cada detalle de nuestros cuerpos, de nuestra personalidad, y que no hagamos nosotros de las diferencias humanas barreras para acercarse a Cristo, mis hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias por recordarnos la unidad que tenemos en Cristo, porque todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, Señor, y en ti somos uno, como tú eres uno, Señor. Clamamos, ayúdanos a no ver con el ojo humano a las personas a nuestro alrededor, sino a verlas como tú las ves. Retén el juicio de nuestros corazones y haznos mansos y humildes, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.